Hace ya unas semanas recibí en el teléfono móvil un mensaje, era una historia. La historia decía así: en una granja había un ratón que estaba mirando por el agujero de una pared, y es que el granjero y su esposa habían recibido un paquete por correo postal, y el ratón sentía curiosidad de ver qué es lo que contenía ese paquete. El granjero y su esposa fueron desenvolviendo el paquete y, horrorizado, contempló el ratón que dentro del paquete había una ratonera. Salió despavorido a avisar al resto de animales de la granja: «Hay una ratonera en casa, hay una ratonera». La gallina, que estaba cacareando y escarbando con el pico en la tierra, le dijo: «Disculpe, señor ratón, yo comprendo que es un grave problema para usted, pero a mí no me perjudica en nada». Entonces el ratón se acercó al cordero, y el cordero también le dijo: «Disculpe, señor ratón, yo creo no poder hacer algo más que pedir por usted en mis oraciones». Y entonces el ratón se acercó a la vaca, y la vaca le dijo: «¿Pero acaso estoy yo en peligro? Pienso que no». Y el ratón, triste, se marchó para casa, se metió en su agujero, temeroso de cómo iba a poder enfrentarse a semejante peligro. Llegó la noche, y en medio de la noche hubo un barullo tremendo. La trampa había funcionado. Una víctima había caído en la ratonera. Al oír el ruido y el barullo, se levantó enseguida la granjera. Pero estaba oscuro, y al acercarse donde estaba la ratonera, no pudo ver que lo que había cogido la ratonera era la cola de una serpiente venenosa. Al acercar la mano, la serpiente se revolvió y le picó en el brazo. El marido rápidamente cogió a su mujer, la metió en el coche y la llevó al hospital. Allí en el hospital la atendieron, le dieron medicación y, no pudiendo hacer nada más por ella, la mandaron para casa. La mujer regresó a su casa, pero con fiebre alta. El granjero, para atender a su mujer y reconfortarla, pensó que podía darle una sopa muy nutritiva. ¿De qué está hecha una sopa muy nutritiva? De gallina. Sacó el cuchillo, fue a por la gallina, le rebanó el pescuezo, la desplumó, la coció y le dio a su mujer una sopa nutritiva a base de gallina de corral. Pero no mejoraba la mujer. Pasaban las horas, pasaban algunos días, y los vecinos, que iban enterándose de aquella desgracia, se acercaron a visitar a aquella mujer y a su esposo. Llegaron vecinos, llegaron algunos familiares, y el granjero quiso tener alguna deferencia con aquellos que venían a visitarles, y quiso preparar una comida, y preparó una comida a base de cordero. Mató el cordero, cocinó el cordero y dio el cordero. Pero la mujer, por desgracia, no solamente no fue a mejor, sino que empeoró y finalmente se murió. Hubo que enterrar a la buena señora. Pero el granjero no tenía dinero para pagar el funeral. ¿Qué hacer? Cogió la vaca, vendió la vaca al matadero y así pudo pagar el dichoso funeral. Y hasta aquí la historia. ¿Os gustó? Moraleja. Primera moraleja: la próxima vez que alguien te cuente sus problemas y creas que no te afectan, piénsalo dos veces. Segunda moraleja: el mundo no anda mal por la maldad de los malos, sino por la apatía de los buenos. Así que cuando alguien necesite de ti por sus problemas, tiéndele la mano y dale una palabra de aliento. Y hasta aquí la historia, hasta aquí la moraleja, y ahora vamos a ir ya un poco más a la vida real. Hace un tiempo, en un pueblo cercano, quizá nunca escucharais hablar de él, el pueblo se llama Vegadeo. Bueno, pues allí en Vegadeo había 3 paisanos que tenían 3 fincas colindantes. Estaba este paisano de aquí que se llamaba Pepe, vamos a llamarlo Pepe, y tenía la finca suya al lado de otra finca cuyo dueño se llamaba Fernando.
y había para este otro lado otra finca cuyo dueño era Julio. Pepe, Fernando y Julio. Y héteme aquí que un determinado día a Fernando se le ocurre mover los lindes y las estacas de esta finca de aquí y pone las estacas un poco más para arriba. Claro, Pepe enseguida vino a protestar. Oye, Fernando, ¿pero cómo moviste las estacas? Y contestó Fernando, perdona, esas estacas siempre estuvieron ahí. Que no, que sí, que no, que no, que sí. Total, fueron a juicio. Y poco antes de celebrarse el juicio, el abogado de Pepe le dijo, mire, don José, sería conveniente que para este juicio usted buscara, por favor, a algún testigo, a alguien que avalara y confirmara su versión. Y Pepe empezó a pensar y de repente, ya lo tengo. Voy a hablar con Julio, porque Julio conoce toda la situación de los lindes. Y para allá fue a hablar con Julio y le dijo, Julio, mira, quería que vinieras como testigo, hombre, es que no, mira, si no quiero que vengas a mi favor, no, quiero, por favor, simplemente que digas la verdad. Y le contestó entonces Julio, pues la verdad es que no puedo ir de testigo, ni por ti, ni por Fernando, porque no quiero enemistarme con ningún vecino. Además, ese no es mi problema. Mis propiedades no están en peligro y a mí no me perjudica ese corrimiento de lindes. Pepe, bastante enfadado y apesadumbrado, se marchó. Al cabo de un tiempo, resulta que Fernando corrió los lindes de esta otra parte y Julio, claro, se lanzó en armas y fue a hablar rápidamente con Fernando. Oye, no, perdona, esos lindes, esas estacas siempre estuvieron ahí. Que sí, que no, que no, que sí. A juicio. Y cuando faltaba muy poco para el juicio, dijo el abogado de Julio, don Julio, sería conveniente que usted trajera un testigo. Primera pregunta, ¿creéis que Julio le pedirá a Pepe que vaya de testigo suyo? No, creo que no, pero vamos a suponer que sí, que efectivamente Julio le pide a Pepe que vaya de su testigo. ¿Qué contestará Pepe? Manos que no dais, ¿qué esperáis? Sigo, otra historia real. Os contaba que el domingo pasado, que hace mes y medio estalló una bomba a la entrada de una iglesia allí en Pakistán. Los cristianos de allí habían recibido ya alguna amenaza. Y entonces avisaron a la policía y la policía puso a un guardia a la puerta para evitar atentados. Sucedió que el policía vio que venía un hombre con un abrigo un poco abultado y sospechó. Y entonces le paró. A ver qué tiene usted ahí debajo. Y el terrorista, porque era un terrorista, al verse descubierto, accionó la bomba y explotó. Mató a 14 personas. Entre ellos mató al policía. El policía podía haberse marchado. Si hubiera estallado la bomba dentro de la iglesia, como era un recinto cerrado, la explosión hubiera matado a muchísima más gente. Pero aquel policía dio la vida porque no hubiera tantos muertos. Y ya os estaréis preguntando, ¿y qué narices tienen que ver ratones, ratoneras, fincas y juicios con el Domingo de Ramos? ¿Tiene algo que ver? Pues desde mi punto de vista tiene mucho que ver. Porque desde hace ya muchos años los hombres, ante nuestros problemas y sufrimientos, clamábamos a Dios. Y Dios no se ponía de perfil, no se tapaba los oídos para no escucharnos, sino que nos mandó a los profetas, cuidó de nosotros, nos envió a su Hijo Jesucristo. Y es que además su Hijo Jesucristo fue cuidando de nosotros, curó nuestras enfermedades, perdonó nuestros pecados, nos esperó como al Hijo pródigo. Y finalmente Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Jesús no era ninguna vaca, no era ninguna gallina, no era ningún cordero que dijera, no es mi problema, eso es problema vuestro, a mí no me afecta absolutamente nada. Por lo tanto,
Un cristiano no es simplemente aquel que viene el día del Domingo de Ramos a la iglesia. Tampoco cristiano es aquel que viene los domingos a misa. Cristiano es aquel que viene el Domingo de Ramos a misa, que viene los domingos a misa y que da la cara por los otros, aunque no sea su problema y aunque él no sea perjudicado. Mientras no seamos cristianos de este xeito y de este modo y de esta manera, estaremos bautizados, traeremos ramos, pero no seremos cristianos. Termino. Ahora mismo en la iglesia de Tapia de Casariego, los que estamos aquí dentro, ¿nos parecemos más a Jesús o a la gallina? ¿A Jesús o al cordero? ¿A Jesús o a la vaca? ¿A Jesús o a don Julio? ¿Os gustó la homilía? Pues a practicarla hoy es.